En las últimas horas, Cabildo Abierto presentó un paquete de 12 medidas vinculadas a la seguridad pública. En una primera instancia, Guido Manini Ríos, su líder y candidato presidencial, presentó un diagnóstico con respecto al tema en nuestro país. En las últimas semanas, la situación de inseguridad para nosotros alcanzó niveles inaceptables para lo que los uruguayos se merecen. Y nosotros hemos hecho especial énfasis en la necesidad de adoptar medidas de inmediato. Las medidas son declarar el estado de emergencia nacional en seguridad pública, realizar operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana, operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico, un blindaje fronterizo contra el crimen organizado, el establecimiento de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas y acciones de inteligencia avanzada para optimizar operaciones de seguridad. Esto, entre otros, para Manini hay que actuar ya. Lo que ahora estamos planteando es atender esta emergencia nacional en el entendido de que no es bueno esperar a que asuma el próximo gobierno el 1 de marzo, porque siguiendo con las estadísticas de acá el 1 de marzo habrá 200 uruguayos más asesinados y pensamos que no podemos darnos al lujo de esperar hasta el año que viene, tenemos que actuar de inmediato. Vamos a conversar de esto, estamos en comunicación ahora con Luis Calabria, que es asesor en seguridad de Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional y también asesor en presidencia de la República. Calabria, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Escucho mal, escucho bajo. A ver si podemos levantar un poquito el retorno, Jorge, y podemos hacer que el entrevistado pueda recibir mejor la emisión de Oriental. Calabria, en primer lugar, ¿comparte el diagnóstico que hace Manini Ríos con respecto a la situación de seguridad en el país? Bueno, a ver, el título de la declaración de emergencia me parece que llama a una situación generalizada y un tanto dramática que creo yo no es la que se ajusta a la realidad. Sí puede ajustarse a algunas realidades, pero no es una cuestión general. Uruguay vive lo que viven muchos otros países de la región, de una criminalidad organizada que está concentrada en algunos puntos del territorio. Entonces lo que tenemos que hacer es atacar fuertemente y focalizadamente esos puntos del territorio. Es lo que se llama la ley de concentración del crimen. Plantearlo como una situación general me parece que no corresponde en esta instancia, sobre todo porque la situación ha mejorado, han descendido algunos niveles de delitos violentos importantes, como la piña, y también ha descendido el hurto, con lo cual la situación no puede ser establecida como general. Uh-huh. Sí compartimos que hay algunas situaciones puntuales que hay que atacar muy duramente. Hay, como les decía, en algunos barrios un accionar de organizaciones criminales, básicamente clanes familiares, que allí hay que atacar. Igualmente, analizando el documento y analizando algunas de las medidas que plantea el general Manini, hay algunas que compartimos. Esto de mejorar el reforzamiento de lo que tiene que ver con el control fronterizo son acciones que se están tomando, y lo que nos sucede muchas veces con Cabildo es que compartimos los espíritus de algunas medidas y diferimos en las velocidades en la concreción. Nosotros tenemos un diagnóstico similar a Cabildo en cuanto a la importancia de la seccional policial como unidad básica operativa esencial para la policía. Eso se había desarticulado en los gobiernos del Frente Amplio, se había pasado a una lógica de zonas operacionales, pero pasar nuevamente a las seccionales policiales lleva tiempo, se está haciendo, y bueno, obviamente el nivel de velocidad es lo que nos pone en veredas distintas, o por lo menos hoy. También lo que tiene que ver con instalaciones de máxima seguridad, nosotros compartimos eso de esa visión que tiene Cabildo, y así vamos en un segundo piso de transformaciones como lo plantea Álvaro Delgado. Son cuestiones que están en agenda y creo que son medidas que de cara al balotaje
van a ser fácilmente confluibles. Calabria, la declaración de emergencia en seguridad pública estaba planteado ya en el compromiso por el país, aquel que habían firmado los 5 partidos entre octubre y noviembre de cara al balotaje. ¿Por qué no se aplicó en esa instancia cuando el gobierno asumió a partir del 1 de marzo de 2020? Bueno, se evaluó en ese momento, enseguida que asumimos el gobierno, empezamos a tener buenos resultados, a bajar los delitos. Habíamos tenido un enero y un febrero del 2020 de altísimos guarismos delictivos, y ya en enero, en marzo y abril vimos un descenso importante, y cuando llegó la instancia presupuestal y también de la ley de urgente consideración, se evaluó que no era necesario en ese momento ya la declaración de emergencia. Declaración de emergencia que no tiene un sentido más que declarativo, porque no hay ninguna acción que sea desencadenada a partir de esa declaración. O sea que en la medida que nosotros sabíamos que estábamos tomando las medidas concretas que sentíamos necesarias, la declaración no tenía sentido. Máxime, en aquel momento ya estábamos conviviendo con la declaración de emergencia sanitaria a partir del 13 de marzo, ¿no? Calabria, usted decía recién que la situación ha mejorado. El gobierno pretende destacar justamente que la comisión de los delitos ha bajado, si bien hay un tema con respecto al asunto de los homicidios. Esta declaración de Cabildo Abierto, o este planteo de Cabildo Abierto de llevar ahora una emergencia en seguridad, ¿no va a contrapelo teniendo en cuenta que Cabildo Abierto es socio en el gobierno? ¿Y le termina siendo funcional al discurso del Frente Amplio, digamos? No, a ver, es que es absolutamente legítimo que los partidos, y máxime en esta instancia, marquen sus perfiles, sus prioridades. En el caso de la política de seguridad, Cabildo ha tenido siempre un discurso discordante con la política de seguridad que llevamos a cabo. Me tocaba a mí estar en el ministerio cuando el general hacía severos cuestionamientos. Creo yo que en alguna medida algunos de los cuestionamientos obedecen a esto que le decía anteriormente, a las distintas velocidades a la hora de concretar. Incluso habíamos tenido algunas instancias Manini con el ministro, entonces el ministro Larrañaga, también con el ministro Heder, también nos tocó a nosotros en alguna instancia presupuestal acordar algunos puntos en leyes de presupuesto. Entonces tenemos un excelente diálogo, tenemos en algunas cuestiones algunas diferencias, pero tenemos lo más importante, que es el espíritu compartido de mejorar la seguridad pública. Lo que hoy plantean de la declaración de emergencia con un alcance de situación general, en lo particular me parece excesivo, en cuanto a el problema está concentrado en un tipo de delito violento como es el homicidio, el más violento sin duda, que tenemos que atacar, concentrado territorialmente, y bueno, entonces tiene que haber políticas focalizadas destinadas a la disminución de la violencia y de los homicidios. Pero hay otras situaciones que están contenidas, que han mejorado, que sin duda, si usted me pregunta, ¿están conformes con lo hecho? Lo que estamos es convencidos de que el camino es el correcto y que estamos cruzando el puente que estamos construyendo, y el puente tiene que ser culminado, y en esa culminación del puente estamos seguros que vamos a mejorar con una cantidad de medidas que no tienen que ver solamente con lo concreto de seguridad pública, sino un abordaje integral del Estado, mejoras cualitativas y cuantitativas en la seguridad pública. Ahora, Calabria, una consulta, porque usted señala recién, y permítame a ver si capaz que lo entendí mal, la declaración per se de emergencia en seguridad no destaca, no activa ningún gatillo en particular. Esto según lo que plantea ahora Cabildo Abierto. La pregunta es, entonces, ¿por qué los partidos que hoy forman la coalición de gobierno sí lo habían planteado en el compromiso por el país en noviembre de 2019? Bueno, era una alerta
una alerta ciudadana de la situación en la que estábamos. La situación en la que estábamos en aquel momento y la que estamos hoy es muy distinta. Tenemos baja consolidada de muchos delitos y incluso a nivel de homicidios que se mantiene o hay una leve baja, y seguramente estadísticamente no será relevante, pero lo que no hay es la continuidad de la tendencia alcista que venía en los gobiernos del Frente Amplio. En mi entender no amerita una declaración. Fíjese usted que si hubiera seguido la política de seguridad del Frente Amplio, esto es algo contrafáctico, pero la tendencia estaríamos en vez de en 400 homicidios por año, en 500, más de 500 homicidios por año. Entonces, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? No, seguramente no. Hay que profundizar. Y en esa discusión de medidas estamos los partidos de la coalición. Del otro lado no hay nada, ¿no? Porque si yo le pregunto una medida de seguridad que usted le haya escuchado al candidato de la oposición Orsi, usted no me va a poder decir. Y no porque no sea un periodista muy informado como lo es porque no hay. No hay. Estamos a 60 días de una elección y el Frente Amplio no ha planteado ninguna política de seguridad alternativa a la crítica que hacen día a día de la situación de seguridad. Usted mencionaba más temprano que hay algunos puntos de lo que planteaba Cabildo Abierto que, bueno, son de recibo, digamos. Son 12 algunas de las medidas. La primera es la declaración de emergencia, que esa no la comparte. ¿En dónde estarían los puntos de acuerdo? Y la pregunta central es si en esos puntos de acuerdo eventualmente se pueden llegar a aplicar ahora y no esperar a un eventual cambio de gobierno. Sí, a ver, el reforzamiento del control fronterizo se está haciendo, se comparte. Hay algunas acciones que se están implementando ahora mismo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. La instalación de una nueva cárcel de seguridad, de máxima seguridad, también es compartible. Y lo que les decía, la unidad básica operativa de la comisaría como estructura a partir de la cual se desarrolla el trabajo policial también. El tema es que nosotros hemos aumentado el equipamiento, la cantidad de personal en las comisarías, pero obviamente el pasaje de un modelo a otro lleva tiempo. Por eso le digo, nosotros no tenemos tantas diferencias con Cabildo, sino diferencias muchas veces en cuanto a la velocidad de aplicación de algunas de las medidas. Por ejemplo, una cárcel de máxima seguridad lleva tiempo construir, lleva muchos recursos construir. Por eso en esta administración transformamos una unidad que existía, la unidad 25, y la pasamos a régimen de máxima seguridad, y allí hay 48 peligrosos reclusos en esa cárcel de máxima seguridad que no había y ahora hay en el Uruguay. Nosotros pensamos que tiene que haber otra cárcel nueva en ese sentido, y ahí compartimos con Cabildo. Luis Calabria, asesor en seguridad de Álvaro Delgado, asesor presidencial, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Siempre a la orden, un gran abrazo a todos ustedes ahí en el estudio y en la audiencia.